Lorraine se despertó al oír un portazo en la puerta principal y fuertes voces en la planta baja. Randall había llegado a casa antes de lo habitual y, a juzgar por su tono excitado, tenía noticias. Se puso una bata y bajó las escaleras. En el salón, Randall se paseaba de un lado a otro agitando unos papeles. Su madre, Vivian, estaba sentada en el sofá, con los labios apretados y los ojos fijos en su hijo. Acababa de llegar ayer de visita para pasar un par de semanas tras la muerte de su marido, pero ya se había instalado en su casa. Randall se volvió hacia su mujer con el rostro resplandeciente. Llevaba 5 años trabajando como gerente en un concesionario de coches, pero algo parecía haber cambiado hoy. Le habían ofrecido comprar una cadena de tiendas de repuestos de automóviles en quiebra a un precio infravalorado. El propietario se marchaba del país a toda prisa y quería deshacerse rápidamente del negocio. Lorraine escuchó a su marido con creciente preocupación. La compra requería un gran préstamo y Randall no tenía experiencia en la gestión de su propio negocio, pero él ya había tomado una decisión. Vivian apoyó fervientemente a su hijo, prometiendo ayudarle con el primer pago de sus ahorros. Las semanas siguientes pasaron como un borrón. Randall estaba absorto en el papeleo y las reformas de la tienda. Regresaba a medianoche, hablando solo de negocios y sin apenas fijarse en su mujer. Vivian, por su parte, en lugar de las 2 semanas previstas, decidió quedarse para ayudar a su hijo en un periodo importante. Ocupó el dormitorio de invitados, sacando las cosas de Lorraine del armario. Una noche, cuando Randall volvía a llegar tarde, Lorraine oyó a su suegra al teléfono. Vivian hablaba con alguien en voz baja. Sí, por fin se está ocupando de un caso serio. Por supuesto, me aseguraré de que todo salga bien. No, esa profesora suya no será una molestia, sé cómo tratar con ella. La primera tienda abrió a principios de otoño. Para sorpresa de Lorraine, el negocio repuntó de inmediato. Randall no tardó en comprar 2 locales más. Ahora se encontraba cada vez más a menudo en el bar con sus nuevos socios. Llegaba a casa borracho, oliendo a licor caro y a perfume ajeno. Una mañana, Lorraine fue a su despacho a recoger sus trabajos escolares. Sobre el escritorio había papeles con el logotipo de alguna empresa china. De un vistazo, vio listas de piezas a precios sospechosamente bajos. Randall la había pillado trabajando en los papeles y había montado una fea bronca. Por primera vez en su matrimonio, le gritó y la acusó de espía. A partir de ese día, cerró su despacho con llave, y Vivian empezó a echar metódicamente a su cuñada de casa. Criticaba cada movimiento de Lorraine, desde su cocina hasta su aspecto. Una maestra de primaria no está a la altura de un hombre de negocios de éxito, le dijo a su hijo. Necesitas una socialité para adornar tu estatus. Randall estaba cada vez más de acuerdo con su madre. Empezó a aparecer en actos sociales con su secretaria, y las cenas familiares se convirtieron en una tortura silenciosa. Lorraine casi podía sentir físicamente cómo se desmoronaba su matrimonio. Intentaba hablar con su marido, pero él se limitaba a ignorarla. Negocios, reuniones, nuevos contratos. En invierno, Randall se había distanciado por completo. Se mudó al dormitorio de invitados diciendo que necesitaba dormir. Por las mañanas, su caro coche desaparecía de la entrada antes del amanecer. Regresaba en la oscuridad cuando Lorraine ya se había acostado. Vivian, mientras tanto, había tomado el control total de la casa. Cambió las cerraduras del estudio, contrató a un nuevo jardinero y despidió a la asistenta con la que Lorraine había trabado amistad. Había nuevas normas en la cocina, horarios específicos para cocinar, prohibición de alimentos basmati. En la escuela, los compañeros empiezan a notar el estado depresivo de Lorraine, pero ella callaba, aún con la esperanza de salvar el matrimonio. Todas las noches se sentaba en su dormitorio, miraba fotos de ellos juntos e intentaba averiguar cuándo se había estropeado todo.
El viejo Randall sonreía en las fotos, alegre, cariñoso, atento. ¿Dónde se había metido el hombre con el que se había casado hacía 3 años? El último día del trimestre, antes de las vacaciones de Navidad, Lorraine se quedó hasta tarde en el colegio, preparando la clase para las fiestas. Cuando volvió a casa, encontró a Randall en el salón con su madre y una mujer rubia a la que no conocía. Estaban hablando animadamente de algo, pero dejaron de hablar bruscamente cuando apareció ella. Era Pamela, la nueva directora financiera de la empresa de Randall. Alta, bien peinada, llevaba un traje caro. Se comportaba con exagerada cortesía, pero había una superioridad mal disimulada en su voz. Vivian la miró con indisimulada aprobación. Lorraine sintió un dolor de cabeza y subió a su habitación, sintiendo que el suelo resbalaba bajo sus pies. Desde la llegada de Pamela a su casa, la vida se había convertido en un sofisticado espectáculo. Vivian la invitaba de vez en cuando a las cenas familiares, donde Randall y su nuevo director financiero pasaban horas discutiendo los asuntos de la empresa. Lorraine se sentaba al otro extremo de la mesa, picoteando mecánicamente su comida y sintiéndose como un fantasma en su propia casa. Durante el desayuno, Vivian leyó metódicamente las páginas de sociedad del periódico local. Le interesaban especialmente los anuncios de fiestas benéficas y recepciones en los que aparecía el nombre de su hijo. Pamela aparecía invariablemente en esos artículos como su acompañante. Su suegra dirigía a Lorraine una mirada significativa en cada ocasión. Una tarde, mientras Lorraine revisaba los cuadernos de sus alumnos, Vivian entró sin contemplaciones en su habitación. Llevaba en la mano varias revistas de papel satinado. «Cariño, te he apuntado al balneario. Tenemos que hacer algo con tu imagen. Randall es ahora una figura importante en la ciudad, y tú sigues vistiendo como una simple profesora». Lorraine levantó la vista de sus cuadernos. «Pero soy profesora, y me gusta mi trabajo». Ese es exactamente tu problema. La mujer de un empresario de éxito debería brillar en sociedad, no juguetear con los hijos de los demás. He quedado con el director de un colegio público. Buscan una patrona para una fundación benéfica. Es mucho más prestigioso. Vivian dejó las revistas sobre la mesa y se dirigió a la puerta. En el umbral se dio la vuelta. «Y sí, he ordenado que saquen tu ropa vieja del guardarropa. Tenemos que hacer sitio para un armario nuevo». Lorraine encontró su ropa en cajas de cartón en el sótano. En su lugar, en el vestidor, ya colgaban los vestidos de noche que Vivian había comprado para su nuera. Llamativos, reveladores, para nada del estilo de Lorraine. En el colegio, intentaba distraerse de sus problemas domésticos yendo a trabajar. Pero incluso allí, el cambio la atrapó. La madre de una de sus alumnas, una mujer de la alta sociedad, se había vuelto inusualmente amable. Resultó que asistía a una cena de negocios en casa de Randall. «¿Qué pareja tan encantadora forman Pamela y él?», le dijo. «Tan armoniosa, tan exitosa, y usted debe de estar orgullosa de su marido». Lorraine permaneció en silencio. Por la noche intentó hablar con Randall por primera vez en mucho tiempo. Estaba sentado en el salón con su portátil, hojeando unos papeles. «Te estás convirtiendo en un extraño para mí», le dijo en voz baja. «Apenas hablamos. No hablas de tus asuntos, pero todo el mundo en el pueblo habla de ti y de Pamela». Randall cerró el portátil de golpe. «No me hagas empezar. Tengo contratos importantes pendientes. Y sí, Pamela es una gran profesional. Me está ayudando a hacer crecer mi negocio. Y tú también podrías ser útil. Mamá tiene razón, es hora de que cambies». Se alejó, dejando a Lorraine en la sala de estar vacía. Un periódico fresco yacía en la mesa de café. La foto de la recaudación de fondos mostraba a Randall bailando con Pamela. Parecían en armonía. Vivian, mientras tanto, seguía arreglando la casa a su gusto. Habían desaparecido las fotografías favoritas de Lorraine y el reloj antiguo que Randall y ella habían comprado en el mercadillo.
En su lugar había cuadros abstractos de moda y jarrones de cristal. En la cocina solo se permitía cocinar a la nueva cocinera. Lorraine intentó preparar la tarta favorita de Randall para su cumpleaños, pero su suegra montó un escándalo. Es indecente, la mujer de un hombre de negocios en la cocina. Vamos a tener invitados de la alta sociedad. He encargado una tarta a la mejor pastelería. Los socios de Randall se habían reunido para la fiesta. Lorraine se sentía fuera de lugar en aquella ruidosa multitud, hablando de cotizaciones bursátiles y nuevos contratos. Pamela brillaba con luz propia, manteniendo la conversación sobre las últimas tendencias económicas. Vivian presentó a Lorraine a los invitados con una sonrisa condescendiente. Sí, mi cuñada sigue trabajando en la escuela, pero estamos trabajando en ello. Poco a poco la casa se fue llenando de desconocidos, socios de negocios, miembros de la alta sociedad, asesores de imagen que Vivian había traído. Hablaban de acciones, propiedades, política. Pamela empezó a aparecer en los desayunos de negocios, balanceando despreocupadamente las piernas sobre el sofá donde Lorraine solía leer libros. En el dormitorio, Lorraine encontró una nota de la asistenta. Vivian había ordenado que trasladaran sus cosas a la pequeña habitación de invitados. El dormitorio principal es necesario para las reformas, le explicó su suegra. Las reformas se prolongaron durante un segundo mes. Randall pasaba cada vez menos noches en casa. Enviaba mensajes diciendo que se retrasaba en negociaciones importantes. Lorraine vio por casualidad un recibo de restaurante que se le había caído de la chaqueta. Cena para dos, vino caro, postre. La fecha coincidía con el día de su boda, que él parecía haber olvidado. Por las noches podía oír a Vivian hablando por teléfono con una de sus amigas. Sí, Randall por fin ha empezado a llevar una vida decente. Es una pena que su mujer no esté a la altura de su nuevo estatus, pero estoy trabajando en ello. En la escuela, Lorraine recibía cada vez más miradas compasivas de sus compañeros. Los rumores sobre las aventuras de su marido se extendían por todo el pueblo. El director insinuó que había una vacante en un colegio público para los hijos de la élite de la ciudad. Quizá deberías plantearte el traslado. Ayudaría a tu posición en la comunidad. En casa, encontraba fotos arrugadas de su boda colgadas recientemente en el pasillo, en la papelera. En su lugar aparecieron instantáneas de eventos empresariales, con la radiante sonrisa de Randall junto a Pamela. Vivian mostraba con orgullo estas fotos a los invitados. Lorraine se despertó en mitad de la noche al oír voces en la planta baja. Randall estaba al teléfono en su despacho, claramente ajeno a la hora. Ella escuchó involuntariamente. Se trataba de algún envío importante. No, el papeleo ya está hecho. Sí, todo está limpio. Ningún mosquito meterá la nariz en... La aduana ni siquiera lo mirará. He hecho los arreglos. Pamela ha preparado las cuentas. Todo está bien. Lorraine pensó que era extraño que un vendedor de piezas de automóviles hablara así. Bajó tranquilamente a la cocina a beber agua. Al pasar por delante del despacho, oyó el final de la frase, para que la inspección no llegue antes. Por la mañana, Randall estaba inusualmente nervioso. Se apresuraba a hacer las maletas, desparramaba el café, reprendía los comentarios de su madre. Cuando Lorraine le preguntó a qué hora volvería, se limitó a hacer un gesto con la mano. En el buzón encontró un extraño sobre sin remitente. Dentro había una copia de un albarán con el logotipo de la empresa de su marido y unos caracteres chinos. Vivian le arrebató el sobre de las manos. Es correspondencia de negocios, no tienes por qué ver esto. En el trabajo, Lorraine no podía concentrarse. Recordaba los retazos de conversaciones telefónicas que salían cada vez con más frecuencia del despacho de su marido. Las palabras «Big Base», inspección, documentación, se repetían con demasiada frecuencia. En la sala de profesores, oyó hablar a sus colegas.
El marido de una de ellas trabajaba como mecánico de coches y se quejaba de los crecientes problemas con las piezas de recambio. Los coches volvían al taller con las mismas averías. Esa tarde, Randall se quedó hasta tarde en el trabajo. Lorraine decidió coger sus papeles de su despacho. A veces dejaba allí los cuadernos de sus alumnos. La puerta estaba abierta. Las carpetas de papeles estaban apiladas sobre el escritorio. Algunas se habían caído al suelo. Al recoger los papeles, se fijó en varias facturas. Los importes eran impresionantes, pero la finalidad de los pagos parecía vaga. Servicios de consultoría, estudios de mercado, gastos de hospitalidad. En un cajón del escritorio había fotografías de algunas piezas. A juzgar por los pies de foto, eran muestras de productos, pero había algo que no encajaba. Lorraine no sabía mucho de piezas de automóvil, pero incluso ella podía ver la diferencia entre las piezas de las distintas fotos, aunque los artículos fueran los mismos. La puerta principal se abrió con un chirrido. Vivian había vuelto. Lorraine apenas tuvo tiempo de colocar los papeles en su sitio. Su suegra apareció en el umbral del estudio. «¿Qué haces aquí?» «Buscando mis cuadernos». «La próxima vez, pregúntame si necesitas algo». A Randall no le gusta que la gente revise sus cosas en su ausencia. Al día siguiente, Lorraine vio que Pamela traía apresuradamente unas cajas a la oficina. Llevaban los mismos caracteres chinos que la factura del sobre misterioso. Al ver a Lorraine, cerró rápidamente la puerta. Esa tarde, Randall volvió a hablar por teléfono. «No, esas piezas van en otros documentos. Sí, técnicamente todo está limpio. Los certificados están listos, lo he comprobado. Lo principal es que nadie indague más». Una mañana, Lorraine encontró una nota con una dirección en el bolsillo de su chaqueta. Era un almacén en las afueras de la ciudad. Al pasar por delante de camino a la escuela, vio que unos trabajadores descargaban unos contenedores. En las cajas parpadeaban jeroglíficos familiares. En la escuela, intentó distraerse con el trabajo, pero sus pensamientos volvían al extraño comportamiento de su marido. Randall siempre había sido un hombre honrado. ¿Qué había cambiado? ¿Podría estar imaginando cosas? Esa noche, los socios de Randall se reunieron en su casa. Lorraine escuchó fragmentos de la conversación. «Lo principal es hacer bien el papeleo. Los auditores vendrán dentro de un mes. Tenemos que limpiar la base de datos». Pamela estaba sentada junto a Randall, tecleando algo rápidamente en su portátil. Algunas tablas parpadeaban en la pantalla. Al notar la mirada de Lorraine, cerró la tapa de golpe. Vivian llevaba toda la velada dando vueltas entre los invitados con una copa de vino, derrochando cordialidad. Pero en cuanto Lorraine abordó el asunto que nos ocupaba, su suegra la apartó de inmediato. «Querida, no aburras a los hombres. Será mejor que le cuentes a la SRA. Bright, lo de tus alumnos». Por la noche, Lorraine volvió a oír la conversación telefónica. Esta vez era Pamela la que hablaba. «Sí, he preparado 2 juegos de documentos. El oficial para verificación y el real para nosotros. Randall sabe cómo conseguirlo». Al día siguiente, en la escuela, intentó concentrarse en sus clases, pero sus pensamientos eran confusos. ¿Qué estaba pasando en la empresa de su marido? ¿Por qué tanto secreto? ¿Y por qué Vivian tenía tanto cuidado en mantenerla al margen del negocio? Aquella tarde, vio a Randall quemando unos papeles en la chimenea. Vivian estaba cerca, avivando las brasas con un atizador. Hablaban en voz baja de algo. Cuando apareció Lorraine, ambos callaron. En la papelera del estudio encontró un trozo de documento. Entre las manchas de café había números y sellos de algún tipo. Algo sobre despacho de aduanas y certificación de productos. Vivian le arrebató el papel de las manos. «Te dije que no tocaras documentos comerciales». Pamela pasaba ahora más tiempo en su casa que la propia Lorraine. Randall y ella pasaban horas sentados en el estudio, revisando unos papeles. A veces salían de allí discusiones apagadas.
Una mañana, Lorraine vio por casualidad un mensaje de texto en el teléfono de su marido. El cargamento ha sido retenido en la aduana. Necesito nuevos papeles inmediatamente. Randall cogió inmediatamente el teléfono y cerró de un portazo la puerta del despacho. Lorraine observó por la ventana cómo Randall subía a su coche. Pamela ya le esperaba en el asiento del copiloto. Hablaban animadamente de algo. Randall se reía. Hacía mucho tiempo que no lo veía así. No hay nada de qué embobarse. Ponte a trabajar. La voz de Vivian la hizo estremecerse. Y no olvides que esta noche tenemos invitados importantes. Ponte el vestido azul que te compré. Durante la cena, Randall apenas miró a su mujer. Discutía apasionadamente algún trato con sus socios, volviéndose de vez en cuando hacia Pamela para confirmar las cifras. Vivian frunció el ceño y le puso en el plato los aperitivos favoritos de su hijo. ¿Por qué no me hablas tú también de tus negocios?, preguntó Lorraine en voz baja mientras los invitados se dispersaban. ¿Qué hay que contarte? De todas formas, no entenderías nada de negocios. Mantén a tus hijos en la escuela. Se volvió hacia la barra y se sirvió un whisky. Vivian saltó inmediatamente con una servilleta. Randall, cariño, tienes que descansar. Mañana hay una reunión importante. Por la mañana, Lorraine encontró una nota en la mesa de la cocina. Ceno con mis socios. No me esperes despierta. La letra era desprolija, descuidada. Ya había escrito de otra manera antes. Vivian apretó los labios. Podías haberlo omitido, ya conoces su horario. En el colegio, Lorraine intentó concentrarse en sus clases, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a casa. En el recreo, una compañera le tocó suavemente el hombro. «Cariño, ¿estás bien? Pareces cansada». Por la noche, decidió preparar la tarta favorita de Randall, como había hecho en los primeros años de su matrimonio. Vivian abrió las ventanas desafiante. «No soporto el olor a horno. Además, he pedido la cena en un restaurante». Randall regresó a medianoche. Olía a perfume caro, pero no al que ella le había regalado. Pasó en silencio junto a la mesa, donde se enfriaba una tarta sin tocar. «¿Ni siquiera me preguntas cómo me ha ido el día?» Lorraine intentó mirarle a los ojos. «¿Y qué ha pasado en tu colegio? Otro niño derramó pintura. Lo siento, tengo la cabeza llena de asuntos serios». Vivian voló inmediatamente con las pastillas. «Hijo, tienes que tumbarte. Te acompaño». Durante el fin de semana, Randall se fue a una reunión de negocios. Pamela envió fotos al chat general. Están en algún yate, champán, puesta de sol. Vivian mostró orgullosa las fotos a sus amigas. «Esta es la compañía adecuada para mi hijo». Lorraine encontró una factura de una joyería en el bolsillo de su chaqueta. Una pulsera cara, no ella. Vivian le arrebató el papel. «No te metas en los asuntos de los demás». Randall decide en qué gasta su dinero. Ahora se enfadaba por nada. Por la mañana discutió por una camisa sin planchar. «¿Qué haces todo el día? Ni siquiera puedes mantener un orden básico». «Pero tenemos una criada». «No te metas con tu hijo», replicó Vivian. «Trabaja duro para mantener tu vida despreocupada». En el despacho de Randall había ahora una foto de la fiesta de empresa. Él abrazado a Pamela. La foto de su boda había desaparecido de la pared. Vivian se encogió de hombros. «Tienes que estar a la altura de tu nuevo estatus». Esa foto era demasiado sencilla. Una noche, Lorraine oyó a su marido hablando con su madre. «Hijo, te está hundiendo. Mira a Pamela. Es alguien que entiende tu ambición». «Lo sé, mamá, pero ¿cómo lo haces posible?» «Déjamelo a mí. Yo me encargo de todo». Al día siguiente, Vivian empezó a reorganizar los muebles de su dormitorio. «Estarás más cómoda en la habitación de invitados. Randall necesita dormir bien y tú te levantas al amanecer para ir al colegio». Ahora ya casi no se veían. Randall volvía a medianoche y se iba al amanecer.
Si se cruzaban, él apartaba la mirada, lanzaba entre dientes: «Ocupado, luego hablamos». Vivian obligó metódicamente a Lorraine a salir de casa. Sus cosas desaparecieron misteriosamente de los armarios, sus libros favoritos acabaron en el desván. «Estoy redecorando a tu estilo», sonrió su suegra, colocando sus chucherías por todas partes. Una mañana, Randall arrojó un sobre la mesa. «Cóbratelo y cómprate algo. Estoy harta de verte con esos harapos de maestra. Pero me gusta mi ropa. ¿Así que te gusta avergonzarme delante de mis compañeros? Haz lo que te digo». Vivian lo captó de inmediato. «Tiene razón, querida. Ya es hora de que aprendas a estar a su altura». Por las tardes, Pamela y ella pasaban el rato en su despacho. Risas, tintineo de vasos, crujido de papeles. Si Lorraine intentaba entrar, Vivian decía: «No las molestes, están trabajando». En la escuela, sus compañeros tenían cuidado de no mencionarle el nombre de Randall. Era un pueblo pequeño y los rumores se propagaban con rapidez. El director la llamó para hablar con ella. «Tal vez deberías tomarte un tiempo libre, pareces agotada». En casa se encontró con la lista de invitados a la recepción. Su nombre no estaba en ella. Vivian interceptó el papel. «Es una reunión de negocios, te aburrirás». Esa noche, Randall bramó en respuesta a una tímida pregunta sobre los planes para el fin de semana. «Deja de molestarme, haz lo que quieras, me da igual». «No te ofendas con él», arrulló Vivian. «Está muy estresado. Estos tratos, los nuevos contratos, usted entiende». Lorraine no lo entendía. Recordaba al otro Randall, atento, cariñoso. ¿Dónde había desaparecido ese hombre? Todo lo que quedaba era una cáscara vacía repitiendo las palabras de su madre. Sobre la mesa del salón, Lorraine encontró folletos inmobiliarios. Vivian ni siquiera trató de ocultarlos. Al contrario, los extendió ostentosamente en un lugar destacado. Fotos brillantes de casas de lujo con piscina, mucho más grandes que su casa actual. Por la tarde llegó el agente inmobiliario. Lorraine pudo oírle discutir la distribución de alguna mansión con Randall y Pamela. Vivian miró significativamente a su cuñada. «¿No crees que es hora de pensar en tu futuro?» Durante la cena, Randall preguntó de repente: «¿Nunca has querido mudarte a otra ciudad? ¿Empezar de nuevo?» «¿Por qué? Tengo un trabajo aquí, estudiantes». «Exacto. Sigues aferrado a esa escuela». Apartó su plato con irritación. Pamela ahora se quedaba abiertamente hasta tarde en la casa. Lorraine podía oírla discutiendo con Vivian algunos arreglos de la habitación. Su suegra planeaba alegremente las reformas. «Pondremos una cama nueva en este dormitorio». Por la mañana, Randall arrojó un sobre con dinero sobre la mesa. «Cómprate un piso para la primera vez. Yo lo pagaré todo». «¿Primera vez? ¿Qué quieres decir?» «No finjas que no lo entiendes. Ya lo hemos hablado con el abogado». Vivian inmediatamente voló con algunos papeles. «Aquí, echa un vistazo. Todas las condiciones son más que generosas». Lorraine ni siquiera se molestó en leerlos. En la escuela, dirigía mecánicamente sus clases sin percatarse de las miradas preocupadas de sus compañeros. En el recreo, el director le preguntó en voz baja: «¿No deberías tomarte unas vacaciones?» En casa, encontró sus pertenencias cuidadosamente apiladas en maletas. Vivian supervisaba a 2 trabajadores de la mudanza, haciendo sitio para las reparaciones. «Necesitas un sitio donde guardar tus cosas, ¿no?» Por la tarde, Randall no vino a pasar la noche. Pamela envió fotos de los dos en un restaurante con champán y velas. Vivian enseñó las fotos a sus amigas. Son el uno para el otro. Al día siguiente, Lorraine encontró en su buzón un anuncio de un piso de alquiler. Vivian ni siquiera ocultó que era cosa suya. «Solo te estoy ayudando en tu búsqueda. Te das cuenta de que no puedes quedarte aquí, ¿verdad?» Durante el fin de semana, Randall organizó una cena de negocios. Era la primera vez que Lorraine no estaba invitada. Podía oír música y risas en el piso de abajo mientras estaba sentada en su habitación.
Pamela brillaba con un vestido nuevo, el mismo que Lorraine le había visto llevar una vez. Por la mañana, en la cocina, Vivian hojeaba un catálogo de muebles. Estoy pensando en poner un juego nuevo aquí. Pamela dice que el beige quedaría más elegante. ¿No quieres preguntarme? Aún no te has dado cuenta. Esta ya no es tu casa. Randall volvió a medianoche. Si se tropezaban, él se apartaba desafiante, lanzando un grito entre dientes. ¿Sigues aquí? Vivian se deshizo metódicamente de todo rastro de la presencia de Lorraine. Su taza de té favorita, sus libros, sus fotografías habían desaparecido. En su lugar estaban las cosas de Pamela, su neceser de maquillaje en el cuarto de baño, sus zapatos en el pasillo. Una noche, Lorraine oyó una conversación en la cocina. Randall y Pamela hablaban de unas vacaciones juntos. Vivian comentó entusiasmada: «Ya es hora de que os vayáis de vacaciones juntos». En el dormitorio, Lorraine encontró impresiones de sitios de citas. Vivian ni siquiera intentó ocultarlas. «Tienes que seguir adelante. Eres joven. Encontrarás a alguien más fácilmente». En el desayuno, Randall preguntó de repente: «¿Por qué sigues aferrada aquí? ¿El orgullo no te deja irte por tu cuenta? Este también es mi hogar. Era la tuya. Es hora de aceptar la realidad». Vivian lo captó de inmediato. «Cariño, tienes razón. ¿Por qué torturarte a ti misma y a él? Te he encontrado un piso estupendo». En el trabajo, Lorraine se enteró de que su clase iba a ser transferida a otro profesor a partir del curso que viene. El director le dijo: «Pensamos que querrías cambiar de aires». En casa, descubrió que su pase de edificio ya no funcionaba. Vivian abrió ella misma la puerta. «Tuvimos que cambiar las cerraduras por seguridad. Lo entiendes, ¿verdad?». Esa noche, Randall montó una escena por un asunto trivial. «¿Me estás poniendo de los nervios a propósito? ¿Quieres que te eche yo misma?». Pamela le puso la mano en el hombro desafiante. «Cariño, no te pongas nervioso. Yo me encargo». Durante el fin de semana, Vivian empezó una limpieza general. Las cosas de Lorraine estaban amontonadas en el pasillo. «Ya que te vas a mudar, será mejor que te lo lleves todo de una vez». Lorraine intentó hablar con Randall, pero él se limitó a desentenderse. «Ya está arreglado. No te arrastres». «En efecto», intervino Vivian, «ten un poco de orgullo». En la mesa de la cocina apareció una nota con la dirección de un motel barato. Pamela comentó: «Es un buen sitio para pasar una temporada. Lo he comprobado. Es un sitio bastante decente». Por la noche Randall volvió con unos papeles. «Firma aquí y aquí, y ya puedes coger tus cosas». «¿Y si me niego?». «Entonces estarás peor». La mañana empezó con estruendo. Vivian descargaba desafiante las maletas de Lorraine en el pasillo. Randall bajó a desayunar en traje, sin mirar siquiera en dirección a su mujer. Pamela ya le esperaba en la mesa, hojeando unos papeles. Lorraine untaba mecánicamente su tostada con mantequilla cuando Randall apartó de pronto el periódico. «Tenemos que hablar». Vivian se levantó de inmediato para cerrar las puertas de la cocina. Pamela recogió sus papeles y salió con una significativa inclinación de cabeza hacia Randall. «Estoy cansado de este circo». Randall golpeó la mesa con los dedos. «Ya ves que se acabó. ¿Por qué aferrarse al pasado?». Lorraine permaneció en silencio, con la mirada fija en su taza de café frío. La sombra de Vivian asomaba por la puerta. «Te he encontrado un piso. Ya he pagado el anticipo. Puedes mudarte hoy mismo». «¿Y si no quiero?». «Entonces tendré que hacer los arreglos. Tengo contactos, ya sabes. Tu escuela, tu reputación». Vivian entró flotando en la cocina con unos papeles. «Toma, cariño, aquí están todas las condiciones. Más que generosas, créeme». Lorraine ni siquiera miró los papeles. Se levantó de la mesa, pero Randall la agarró del brazo. «Siéntate, no hemos terminado». «Suéltame. Primero firma los papeles». Vivian deslizó el bolígrafo hacia arriba. «No lo pongas difícil, querida. Todo el mundo estará mejor si te vas».
También es mi casa. Randall se rió entre dientes. ¿Tuya? ¿Y quién la compró? ¿Quién paga las facturas? ¿Quizá el sueldo de tu profesor? Estamos casados. Ya no. Sacó una especie de sobre del bolsillo. Aquí están todos los documentos necesarios. Fírmalo y se acabó. Pamela apareció en la puerta. El coche está esperando. Puedo llevarte a tu nuevo piso. Lorraine subió lentamente al dormitorio. La mayoría de sus cosas ya estaban empaquetadas. Vivian había hecho todo lo posible. En el tocador solo quedaba la fotografía de su boda. Abajo se oían voces. Randall estaba al teléfono. Pamela hablaba de algo con Vivian. Ya estaban compartiendo su casa, su vida. Cuando Lorraine bajó con la última maleta, los tres la esperaban en el vestíbulo. Randall le tendió unos papeles. Firma aquí, y puedes irte. No. ¿Cómo que no? No voy a firmar nada. Vivian se salpicó las manos. Ella no piensa en absoluto en tu reputación, hijo, después de todo lo que has hecho por ella. Randall se adelantó. Por última vez, te haré una última oferta de buena fe. O firmas y te vas con el dinero ¿O qué? O te vas de aquí sin un centavo, y puedes olvidarte de trabajar en la escuela. Pamela golpeó su bolígrafo en los papeles afanosamente. No hagamos ningún drama, fírmalo y ya está. Lorraine miró sus rostros, ajenos, hostiles. ¿Dónde estaba el Randall que ella amaba? ¿A dónde se había ido el hombre que prometió estar con ella en las buenas y en las malas? No lo haré. Entonces lárgate. Randall abrió de golpe la puerta principal. ¡Fuera de mi casa! Vivian ya estaba empujando las maletas hacia el porche. Hace tiempo que deberías haberte ido, hijo. No hace más que hundirte. Pamela le tendió un sobre. Aquí hay dinero, suficiente para la primera vez. Lorraine se quedó en el umbral de su casa, mirando a los extraños que había dentro. Randall sonrió. Búscate otro sitio donde vivir, y no intentes volver. La puerta se cerró de golpe. A través de la ventana se les veía hablando de algo. Vivian revoloteaba por el salón, ordenando sus cachivaches. Pamela se acomodó en una silla con su portátil, como en casa. Lorraine recogió las maletas y se dirigió a la parada del autobús. Detrás de ella se oyeron risas. Su vida pasada había quedado en la puerta de una casa extraña con desconocidos. Lorraine se quedó de pie en medio del piso alquilado, mirando las paredes desnudas. Efectivamente, Randall había pagado 3 meses por adelantado, un pequeño estudio a las afueras de la ciudad. Pamela había elegido deliberadamente un barrio alejado de la escuela donde trabajaba Lorraine. Por primera vez, intentó no pensar en el pasado. Se centró en su trabajo, en sus alumnos. Los niños sintieron el cambio en su profesora favorita, intentaron complacerla con tarjetas y dibujos caseros, pero la ciudad era demasiado pequeña. En el supermercado se topaba con conocidos que fingían no notarla. Vivian había hecho todo lo posible por difundir rumores sobre su nuera desagradecida. Por las tardes, Lorraine desempaquetaba sus cosas en el minúsculo piso. La mitad se quedó en casa de Randall. Vivian no la dejaba llevarse regalos de la familia. Libros, vajilla, su sillón favorito, todo tuvo que quedarse atrás. Se murmuraba a sus espaldas en la sala de profesores. Al parecer, alguien se había quejado de un comportamiento inapropiado. Lorraine podía adivinar quién lo había hecho. Ahora iba andando al trabajo para ahorrarse el transporte. Su sueldo apenas le alcanzaba para pagar el alquiler y la comida. La única joya que le quedaba eran unos sencillos pendientes. Vendió su anillo de boda la primera semana. Conoce a Pamela por casualidad en la tienda. Estaba enseñando ostentosamente a sus amigas un anillo de diamantes. Randall es muy generosa. Cuando vio a Lorraine, curvó los labios en una sonrisa. Por la noche, su madre llamó. Resultó que Vivian había llamado a todos los parientes, contándoles su versión de los hechos.
Ahora incluso los parientes condenaban a Lorraine por no mantener unida a la familia. En la escuela intentaba mantener la calma, pero los niños seguían notando su estado. La pequeña Sara le llevó la mitad de su bocadillo. Señorita Page, hoy no ha almorzado. Los fines de semana, Lorraine trabajaba a tiempo parcial en la librería. El dueño, el señor Green, era el único que no se creía los chismes. Se había inventado un trabajo para que ella clasificara los recién llegados y compilara el catálogo. Un día, Randall y Pamela entraron en la tienda. Buscaban algún bestseller comercial de moda. Al ver a su ex mujer detrás del mostrador, abrazó desafiante a su compañera. «Vamos a otra tienda, querida». En casa, Lorraine intentó planificar el futuro. En 3 meses expiraría el alquiler que había pagado. Tendría que buscar un piso más barato, quizá una habitación en un piso comunitario. En la escuela, su carga de trabajo se iba reduciendo poco a poco. Vivian era amiga de la mujer del conserje, otra queja sobre un profesor poco fiable. El director solo se echaba las manos a la cabeza. Por las tardes cocinaba pasta sencilla o calentaba sopa de sobre. No había dinero suficiente para comida normal. Pero era mejor que aceptar la fobia de su exmarido. Cada vez se quedaba más tiempo en la librería. Al señor Green no le importaba, al contrario, disfrutaba de su compañía. Hablaban de libros, bebían té barato, hacían planes para el desarrollo de la tienda. Una mañana, Lorraine encontró un sobre en el buzón. Dentro había fotos de Randall y Pamela de algún restaurante. Reconoció enseguida la letra de Vivian. Son tan felices juntos. En el colegio la habían llamado de la oficina de contabilidad por un problema de papeleo. Resultó que alguien se había quejado de la tramitación incorrecta de una baja por enfermedad. Vivian había vuelto a las andadas, pero Lorraine no se rindió. Encontró un segundo trabajo a tiempo parcial ayudando por las tardes en la biblioteca local. La bibliotecaria, la señora Wilson, la conocía desde que era una colegiala y no se creía los cotilleos. En el supermercado aprendió a hacer la compra con descuento. Su casera, la señora Donovan, a veces le traía repostería a casa. «Has adelgazado mucho, nena». Las cartas de los abogados de Randall llegaban con regularidad. Ella las guardaba en un cajón sin abrirlas. El divorcio seguiría adelante, pero no según sus reglas. Por las tardes, se sentaba junto a la ventana y contemplaba la ciudad más allá del cristal. Allí, en el barrio caro, en su antigua casa, ya había otra vida. Pero aquí, en el pequeño estudio, por fin se sentía libre. Aquella tarde, el director de la escuela llamó a Lorraine a su despacho. La conversación fue breve. Recortes presupuestarios, optimización del personal, necesidad de cambios. Detrás de toda la palabrería administrativa, Vivian asomaba claramente las orejas. La indemnización por despido era mínima. Lorraine recogió sus cosas de la sala de profesores y se despidió de los niños. La pequeña Sara lloraba, aferrada a su falda. Los demás profesores apartaron la mirada. Nadie quería meterse con la familia Randall. El señor Green había recibido una llamada de personas influyentes, insinuando problemas con la agencia tributaria. Se disculpó y se ofreció a ayudar, pero Lorraine se negó. Ya estaba harta de la amabilidad de los demás. Pasó la primera semana enviando currículos por toda la ciudad. Parece que Vivian ha llamado a todos sus conocidos. En una ciudad pequeña, sus contactos estaban por todas partes. El restaurante de la esquina necesitaba un lavaplatos. La propietaria, la señora Chen, no pidió referencias. Necesitaba trabajo, no una bonita historia. Lorraine vino al día siguiente. El trabajo era duro. De la mañana a la noche, platos sucios, sartenes, ollas y sartenes. Las pilas de platos parecían interminables. Al final del turno, tenía las manos hinchadas por el agua caliente y la espalda dolorida de tanto estar de pie. Pero la señora Chen era una persona amable.
Alimentaba a Lorraine con las sobras de la cocina y a veces le daba comida para llevar a casa. A intervalos bebían té verde y hablaban de la vida. Mejor dicho, la casera hablaba sobre todo y Lorraine escuchaba historias sobre la lejana China. El piso alquilado tuvo que cancelarse. Era demasiado caro. Lorraine encontró una habitación en una vieja casa de las afueras. La casera, la vieja señorita Pettigrew, le alquiló el lugar por un penique, pero con la condición de que la ayudara con las tareas domésticas. Por las mañanas, Lorraine daba de comer a los gatos de la señorita Pettigrew, barría el patio y regaba el huerto. Luego corría a la cafetería, a las montañas de platos sucios y al olor a grasa barata. Un día Pamela y sus amigas entraron en la cafetería. Fingieron no reconocer a la ex mujer de Randall detrás del fregadero, pero Lorraine podía oírlas reír. Menuda profesora. Te dije que no valía la pena. Por las tardes, ayudaba a la señorita Pettigrew con la limpieza. La anciana estaba casi ciega, pero se aferraba a su casa. Hacían la cena juntas, daban de comer a los gatos, a veces veían películas antiguas en la televisión chirriante. Los fines de semana, Lorraine trabajaba a tiempo parcial limpiando oficinas. No pagaban mucho, pero cada céntimo era útil. Aprendió a contar cada céntimo, a comprar comestibles a plazos, a remendar ropa vieja. Tomó prestados libros de la biblioteca municipal, el único lujo que podía permitirse. La señora Wilson seguía guardándole las novedades, aunque Vivian ya se había quejado al consejo de administración. Las cartas de los abogados de Randall llegaban cada vez con menos frecuencia. Al parecer, había decidido que su ex mujer ya había sido castigada lo suficiente. En el pueblo ya se hablaba de su compromiso con Pamela. Una mañana entró en la cafetería un mecánico del taller de enfrente. Miró a Lorraine largo rato y luego preguntó: «Eres la mujer de Randall Page, ¿verdad? Tenemos que hablar». Pero en ese momento algo retumbó en la cocina y la señora Chen llamó a Lorraine para que volviera al fregadero. Cuando regresó al salón, el mecánico se había ido. Por la noche, la señorita Pettigrew habló de su juventud, de la guerra, del amor perdido. Lorraine escuchaba, acariciando al mullido gato, y pensaba en la extraña mirada del mecánico. ¿Qué intentaba decirle? El domingo limpió las oficinas como de costumbre. En una de ellas había un periódico sobre la mesa. La foto de Randall aparecía en la portada. Algo sobre la expansión del negocio y nuevos contratos. En la cafetería no había mucha gente. Ted Morrison, el mecánico del taller de enfrente, estaba sentado en la mesa del fondo, dando vueltas a una taza de café entre las manos. Llevaba días viniendo. Estaba claro que quería hablar con Lorraine. La señora Chen asintió con la cabeza. «Adelante, de momento fregaré yo los platos». Lorraine se quitó el delantal y se sentó a la mesa del mecánico. Ted sacó unos papeles de un maletín desgastado. Explicó que hacía 6 meses su taller había empezado a recibir piezas extrañas de la empresa de Randall. Parecían piezas originales de marcas conocidas y el papeleo estaba en regla. Pero una vez instaladas, empezaron los problemas. Ted extendió sobre la mesa fotos de coches accidentados. Uno había sufrido un accidente en la autopista. Los frenos habían fallado. En otro, la dirección estaba atascada. Los conductores estaban milagrosamente vivos. Intentó avisar a los demás mecánicos. Pero Randall era listo. Imitaciones mezcladas con piezas normales. Mucha gente ni siquiera se dio cuenta de cuál era el problema. Lorraine recordó los extraños documentos que había visto en el despacho de su marido. Cartas de porte con caracteres chinos, doble contabilidad, conversaciones sobre inspecciones y certificados. Ted estaba cada vez más alterado. Perdía clientes, su reputación se resentía. La gente le culpaba de reparaciones chapuceras sin saber que el problema eran las piezas falsas, la SRA. Chen les trajo más café y pasteles, por cuenta de la casa. Fingió limpiar las mesas vecinas, pero estaba claro que escuchaba la conversación.
Ted sacó de su maletín informes periciales independientes. Las piezas falsificadas estaban fabricadas con materiales de calidad inferior y no cumplían ninguna norma de seguridad. Su única ventaja era su bajo precio. Contó cómo había intentado hablar con Randall, pero éste se desentendió de las reclamaciones y sus abogados amenazaron con emprender acciones legales por difamación. Pamela se presentó personalmente en el taller para ofrecerle dinero. Lorraine escuchó y muchas cosas quedaron claras. El extraño comportamiento de su marido, los constantes secretos, las prisas por deshacerse de ella. Puede que, sin darse cuenta, haya aprendido demasiado. Ted habló de otras víctimas. Una familia joven había sufrido un accidente debido a un fallo en la dirección. Un anciano había conseguido frenar milagrosamente delante de un autobús escolar cuando le fallaron los frenos. Le dejó a Lorraine su tarjeta, pidiéndole que se pusiera en contacto con él si recordaba algo. El mecánico parecía agotado. La historia parecía mantenerle ocupado. Aquella noche, de vuelta en su habitación de la señorita Pettigrew, Lorraine no pudo dormir en mucho tiempo. Pensó en los últimos meses de su matrimonio. Cómo había cambiado Randall, lo distante que se había vuelto de ella, cómo había pasado cada vez más tiempo con Pamela y su madre. Ahora muchas cosas tenían sentido. Tras su conversación con el mecánico, Lorraine empezó a recordar y analizar los acontecimientos del último año. En la cocina de la señora Chen, revisando platos sucios, reconstruyó mentalmente detalles que antes le habían parecido insignificantes. El día en que encontró accidentalmente la factura con caracteres chinos en el bolsillo de la chaqueta de Randall. Vivian le había arrebatado literalmente el papel de las manos, y por la noche había quemado algunos documentos en la chimenea. Escuchó extrañas conversaciones telefónicas. Los certificados están listos. La aduana no lo comprobará. Está todo claro. Ahora estas frases adquirían un significado siniestro. En su descanso, hojeó viejas fotos en su teléfono. Aquí estaba Randall mostrándole algunas piezas en el almacén. Ella no había entendido los términos técnicos en aquel momento. Los mismos jeroglíficos aparecían en las cajas. La señora Chen le pasó las sobras de la cocina, sacudiendo la cabeza. «Come, chica, necesitas fuerzas». Era evidente que la mujer sabía algo. Su marido trabajaba en la aduana y a menudo le contaba a su esposa las noticias de la ciudad. Esa noche, de vuelta en la habitación de la señorita Pettigrew, Lorraine sacó una vieja bolsa de papeles. Recibos, facturas, papeles de casa conservados al azar. Podría haber pistas en ellos. Aquí había una factura de restaurante, una cena de negocios con unos socios chinos. Fue la primera vez que Randall fue grosero con ella delante de extraños cuando le preguntó por el contrato. Un trozo de periódico con una foto, la apertura de una nueva tienda de piezas de automóviles. Se ven cajas con el logotipo de la empresa al fondo, el mismo que el mecánico mostró en las piezas falsas. La antigua tarjeta de visita de Pamela es la del director financiero. Se unió a la empresa justo cuando empezaron los problemas con las piezas, e inmediatamente se hizo cargo de todo el papeleo, una libreta con números de teléfono. Estos eran los contactos de los mecánicos que atendieron su auto. Me pregunto cuántos de ellos habían sido afectados por piezas falsificadas. La señorita Pettigrew trajo té y galletas y se sentó a su lado. A la anciana le encantaba oír historias, y ahora estaba dispuesta a escuchar. Lorraine empezó a contar, encajando los hechos como un rompecabezas. Los primeros indicios llegaron en primavera. Randall empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, siempre susurrando por teléfono. Vivian tomó el control de todo el papeleo y prohibió a su nuera acercarse a la oficina. Entonces empezaron las rarezas financieras. Enormes sumas pasaban por las cuentas de la empresa, pero los ingresos oficiales seguían siendo modestos. Pamela lo atribuyó a unos complejos planes de optimización. En verano, el negocio estaba en auge. Nuevas tiendas, almacenes, contratos. Pero Randall estaba cada vez más nervioso.
A menudo se ponía nervioso de un momento a otro y apenas dormía por las noches. Lorraine encontró un viejo folleto de la empresa. Solo piezas originales de fabricantes de confianza, rezaba el eslogan. En la foto, Randall estrechaba la mano de un empresario asiático. Conversaciones telefónicas que ella había escuchado por casualidad. Retazos de frases iban formando una gran imagen. La carga ha sido retenida en la aduana. Necesita nuevos documentos. Los certificados están listos. Pamela seguía trayendo papeles para firmar. Randall ni siquiera los leía. Solo se los dictaba a su director financiero. Y Vivian montaba guardia, manteniendo a la mujer de su hijo al margen de los asuntos de la empresa. La historia del mecánico era la última pieza del rompecabezas. Ahora todo encajaba. Las prisas por deshacerse de ella, el nerviosismo constante de su marido y los extraños documentos. Lorraine sacó su teléfono y encontró el número del mecánico. No podía seguir callada, sabiendo que en algún lugar de la carretera había coches con piezas falsas. ¿Quién sabe cuántas personas más podrían resultar heridas? La señorita Pettigrew le dio una palmadita alentadora en la mano. Haz lo que tengas que hacer, cariño. La verdad siempre vale más que el dinero. La anciana sabía de lo que hablaba. Su marido había trabajado una vez como juez. En el restaurante de la señora Chen reinaba un silencio inusual. Dos hombres con elegantes trajes estaban sentados en una mesa alejada, sorbiendo café y observando atentamente a Lorraine. Lorraine sintió sus miradas mientras recogía los platos sucios y los ponía en el fregadero. La señora Chen estaba nerviosa. Dejaba caer los platos y miraba a sus visitantes. Cuando Lorraine salió al pasillo para limpiar las mesas, uno de los hombres se levantó. «Señorita Page, detective Harris y este es mi compañero, el detective Morrison. Tenemos que hablar». Mostraron sus documentos de identidad. La señora Chen se apresuró a acercarse y ofreció su despacho para la conversación. Era estrecho y sofocante, pero nadie podía escuchar. Los detectives sacaron una carpeta de documentos, fotos, informes periciales, declaraciones de testigos. La historia de las piezas falsificadas era mucho más seria de lo que Lorraine había pensado. «Llevamos más de 6 meses reuniendo pruebas». Harris hojeó los papeles. «Ted, el mecánico, nos habló de su conversación. Pero necesitamos pruebas directas». Lorraine empezó a recordar los documentos que había visto en el despacho de su marido, las conversaciones telefónicas, las extrañas reuniones con socios chinos. Los detectives anotaron cada palabra. «¿Qué hay de Pamela?», Morrison preguntó. «Ella manejaba las finanzas de la compañía, ¿no?». Lorraine habló de la doble contabilidad, de las transacciones bancarias sospechosas, de cómo Pamela había ofrecido personalmente sobornos a clientes descontentos. La señora Chen trajo té para todos, pero los detectives apenas tocaron sus tazas. Estaban más interesados en el papel de Vivian en todo el asunto. Controlaba todos los movimientos de Randall. Recordó Lorraine a su suegra escondiendo documentos, echándola de su despacho, escuchando a escondidas las llamadas telefónicas. Harris mostró fotos de un almacén en las afueras de la ciudad. Era la misma dirección que Lorraine había encontrado una vez en el bolsillo de la chaqueta de su marido. Allí se almacenaban contenedores de piezas falsificadas. «Ayer hicimos una búsqueda», Morrison expuso las nuevas fotos. «Encontramos todo un archivo, albaranes, contratos, correspondencia con proveedores chinos». Lorraine reconoció la letra de Pamela en algunos de los documentos. La característica inclinación de las letras, la costumbre de subrayar 2 veces las sumas. «¿Qué es esto?». Harris le tendió un sobre con fotografías. La cena familiar de hace un año. Al fondo, en el despacho de Randall, se veían cajas con ese mismo logotipo. La señora Chen limpiaba nerviosamente su escritorio, escuchando claramente la conversación. Su marido trabajaba en aduanas. Tal vez allí también hubiera alguna conexión. «Necesitamos su declaración oficial».
Morrison sacó una grabadora. Todo lo que ha visto y oído durante el último año. Lorraine habló durante casi 2 horas. Los detectives hicieron preguntas de seguimiento, revisaron documentos, tomaron notas. La historia iba tomando forma. Podemos garantizarle protección. Harris extendió una tarjeta de visita. Si Randall o sus hombres intentan amenazar... Pero Lorraine ya no tenía miedo. Estaba cansada de tener miedo. Lo único que quería era que se supiera la verdad. Los detectives se marcharon, dejando números de teléfono para contactos de emergencia. Por fin, la señora Chen dejó de inquietarse y sirvió a Lorraine una ración doble de su típico té. «Hiciste lo correcto, muchacha», dijo la mujer sentándose a su lado. «Mi marido sospechaba desde hacía tiempo que algo iba mal en la aduana. Ahora todo encaja». Por la noche, al volver a casa de la señorita Pettigrew, Lorraine se sintió extrañamente aliviada. Era como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Ya no estaba sola contra su pasado. En la comisaría, Lorraine se encontró a sí misma por primera vez en su vida. El detective Harris la condujo a la sala de interrogatorios, un despacho sencillo con una mesa y sillas simples. Morrison ya estaba colocando documentos sobre la mesa y encendiendo la grabadora. Empezaron por el principio. Cómo Randall había abierto su negocio, cómo se había expandido gradualmente, cómo habían aparecido los primeros contratos sospechosos. Lorraine recordó detalles que antes le habían parecido insignificantes. Sobre la mesa había fotos del almacén. Los detectives le pidieron que identificara las cajas, los documentos y las personas que aparecían en las fotos. A algunos los recordaba decenas de negocios en su casa, socios chinos, agentes de aduanas, funcionarios. Las pruebas físicas ocupaban una estantería entera. Certificados de calidad falsificados, albaranes de entrega falsos, contratos con empresas inexistentes. Pamela era buena cubriendo sus huellas, pero incluso ella cometía errores. En la sala contigua testificó el marido de la SRA, Chen. Trabajaba en aduanas y había visto cómo se manipulaba el papeleo. Su testimonio confirmó la corazonada de los investigadores. Los detectives estaban especialmente interesados en el papel de Vivian. Estaba claro que alguien estaba ayudando a llevar a cabo una estafa de alto nivel, alguien con contactos en los despachos adecuados. El rastro conducía a la ex suegra. A la hora de comer, trajeron nuevas pruebas, ordenadores de la oficina de Randall. Los expertos técnicos ya habían encontrado archivos borrados, correspondencia con proveedores, contabilidad no oficial. Lorraine reconoció la letra de Pamela en los documentos falsificados. Le gustaba usar sellos especiales de papelería, hacer anotaciones en los márgenes. Los pequeños detalles formaban una imagen más amplia. Los testigos fueron llegando uno a uno. Mecánicos de talleres de reparación de automóviles hablaron de accidentes. Los comerciantes confirmaron las presiones y amenazas. Funcionarios de aduanas describieron tramas de contrabando de mercancías falsificadas. Hacia el anochecer apareció el fiscal del distrito. Examinó las pruebas, habló con los detectives y tomó notas en un grueso cuaderno. Estaba claro que el caso estaba tomando un cariz serio. Lorraine relató los últimos meses de su matrimonio, cómo Randall se había vuelto distante, cómo Pamela y Vivian habían controlado todos sus movimientos, cómo la habían echado sistemáticamente de casa. Ahora comprendía los motivos. El fiscal estaba especialmente interesado en la historia de su expulsión de la escuela. La influencia de Vivian estaba claramente detrás. Sus conexiones en el consejo de administración, su amistad con la mujer del director. Cada hora llegaban nuevos documentos. Los detectives clasificaban el papeleo, las pruebas y las conexiones. Un simple caso de piezas falsificadas se estaba convirtiendo en una investigación masiva. Entre declaración y declaración, Lorraine tomaba café con otros testigos. Compartían historias, recordaban detalles, se apoyaban mutuamente. Muchas personas se habían visto perjudicadas por las acciones de Randall y su empresa.
El fiscal estaba preparando los documentos para el juicio. Los cargos eran graves: fraude a gran escala, falsificación de documentos, creación de un grupo criminal, soborno de funcionarios. A última hora de la noche, los detectives llevaron a Lorraine a casa. La señorita Pettigrew la esperaba con la cena y noticias. Ya había rumores en la ciudad sobre registros en el despacho de Randall. Mientras se dormía, Lorraine pensó en cómo una decisión de decir la verdad había desencadenado toda una cadena de acontecimientos. No sabía cómo acabaría, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que había hecho lo correcto. La mañana era inusualmente fría para mediados de otoño. Lorraine estaba ayudando a la señora Chen a preparar la cafetería para abrir, como de costumbre, cuando sonaron las sirenas de la policía. Varios coches patrulla pasaron zumbando junto a las ventanas. Los clientes habituales se apoyaron en las ventanas. Los coches se dirigían a la oficina de Randall. La señora Chen se limpió nerviosamente las gafas, ya limpias, y miró a la carretera. El primer visitante trajo noticias. La policía había acordonado el edificio de la empresa. A continuación llegó corriendo un repartidor de periódicos. Agitaba el último número, en cuya portada aparecía una foto de la oficina de Randall con un titular sobre fraude. Lorraine seguía fregando los platos mecánicamente cuando el detective Harris entró en la cafetería. La saludó con una breve inclinación de cabeza y se acomodó tras el mostrador. La señora Chen le puso inmediatamente una taza de café delante. Poco a poco, la cafetería se fue llenando de clientes entusiasmados. Cada uno traía nuevos detalles. Alguien vio cómo sacaban a los contables. Otro contó cómo cargaban cajas de documentos en un furgón policial. Pamela fue la primera detenida, justo en la oficina, donde intentaba borrar archivos de su ordenador. A continuación detuvieron al gestor de la terminal de aduanas, que había colaborado en la falsificación de documentos. Randall se atrincheró en su despacho. Tuvo tiempo de llamar a sus abogados, pero estos se negaron a ocuparse de un caso tan escandaloso. La policía tuvo que derribar la puerta. Vivian intentó atravesar el cordón, agitando a algunos contactos y conocidos, pero la escoltaron educadamente hasta un coche de policía. Los investigadores habían encontrado pruebas suficientes de su implicación en la trama. Ted, un mecánico, entró corriendo en la cafetería. Estaba viendo la detención desde su taller de reparación de automóviles. Según él, Randall estaba intentando destruir unos papeles, pero la policía llegó antes. A la hora de comer, la noticia se había filtrado en las redes sociales. El teléfono de la señora Chen no paraba de sonar. Todo el mundo quería detalles. Ella se limitó a negar con la cabeza y siguió preparando café para la afluencia de clientes. Harris permaneció detrás del mostrador hasta el anochecer, observando en silencio la reacción de la gente del pueblo. No interfería en las conversaciones, solo de vez en cuando tomaba notas en su cuaderno. Las noticias de la ciudad estaban repletas de detalles. Se habían efectuado registros no solo en la oficina, sino también en el domicilio de Randall. Los investigadores se incautaron de ordenadores, documentos y notas en bruto. Estaban especialmente interesados en la caja fuerte del despacho de Vivian. Pamela fue la primera en confesar, aparentemente con la esperanza de una sentencia más leve. Expuso a los investigadores el esquema de trabajo con piezas falsificadas, dio los nombres de los cómplices, dio acceso a archivos secretos. Vivian resistió hasta el final. Exigió un abogado y una llamada a amigos influyentes. Pero, por alguna razón, los amigos no acudieron en su ayuda. En su bolso encontraron un cuaderno con trapos sucios sobre altos funcionarios. Randall se rindió con sorprendente rapidez. Se quedó mirando fijamente, firmó mecánicamente los protocolos y respondió a las preguntas de los investigadores. Era como si le hubieran chupado todo el aire. Por la noche, en el comedor ya se hablaba de los detalles del caso. Surgieron historias de certificados falsificados, sobornos a funcionarios de aduanas, amenazas a clientes descontentos. El pueblo bullía con las noticias.
La señorita Pettigrew llevaba todo el día mirando la televisión. De vez en cuando llamaba a Lorraine para contarle nuevos detalles. A última hora de la tarde, entró en la cafetería el último cliente, un conductor de grúa. Le contó cómo había llevado el coche de Randall al depósito. Encontraron identificaciones falsas y un fajo de billetes en la guantera. El juzgado del condado parecía un hormiguero. Los periodistas se agolpaban en la escalinata, intentando captar con sus objetivos a los participantes en el juicio. Los agentes de policía retenían a los curiosos y comprobaban las identificaciones a medida que entraban. Lorraine fue una de las primeras en llegar a la sala. Se sentó en la última fila y vio cómo se iban llenando los bancos. Mecánicos de talleres, propietarios de talleres, conductores accidentados. A muchos ya los conocía de las vistas preliminares. Randall entró escoltado. Estaba demacrado y el traje le quedaba holgado. Pamela fue la siguiente en entrar, frotándose el pañuelo con nerviosismo y evitando mirar a la sala. Vivian mantuvo la compostura y miró con arrogancia a la multitud. El fiscal empezó con una descripción general del delito. En la pantalla aparecieron fotografías de piezas falsificadas, copias de documentos falsos y diagramas de flujo de caja. El jurado siguió atentamente la presentación. Ted, el mecánico, fue el primero en declarar. Contó la historia de su hermano que quedó inválido tras el accidente. Se hizo el silencio en la sala, solo chirriaban los bolígrafos de los periodistas. A continuación tomaron la palabra otras víctimas. Una joven con una cicatriz en la mejilla, consecuencia de la colisión por un fallo en los frenos. Un taxista anciano que había escapado milagrosamente del choque en la autopista. El propietario de un taller de reparación de automóviles que perdió su negocio por culpa de las piezas falsificadas. De repente, Pamela pide la palabra. Describió con detalle el esquema de trabajo con los proveedores chinos, dio los nombres de los funcionarios sobornados, dio acceso a archivos secretos. Vivian la fulminó con la mirada. El tercer día del juicio, llamaron a funcionarios de aduanas. Contaron cómo dejaban pasar contenedores de mercancías falsificadas a cambio de sobornos, cómo falsificaban documentos, cómo hacían la vista gorda ante infracciones evidentes. Los abogados de Randall intentaron basar su defensa en su ignorancia, culpando a los funcionarios, pero el fiscal presentó grabaciones telefónicas de él organizando personalmente las entregas. Vivian resistió hasta el final. Se negó a admitir su culpabilidad, exigió careos e intentó desacreditar a los testigos. Pero las pruebas eran irrefutables. Los investigadores encontraron toda la documentación en su caja fuerte. Los expertos presentaron los resultados de los exámenes técnicos. Las piezas falsificadas no cumplían ninguna norma de seguridad. Su única ventaja era su bajo coste de producción. Entre sesión y sesión, los testigos se reunían en un café al otro lado de la calle, compartiendo noticias, animándose unos a otros. Muchos dieron las gracias a Lorraine. De no haber sido por su testimonio, el caso podría haberse venido abajo. Pamela había llegado a un acuerdo con la investigación. Dio acceso a cuentas en el extranjero, donde se retiraba el dinero de la venta de productos falsificados. Las cantidades eran astronómicas. En la última vista, Randall habló por fin. Admitió que sabía lo de las falsificaciones, pero se convenció de que no pasaría nada malo, que el dinero compensaría cualquier problema. El fiscal exigió la pena máxima. Habló de docenas de víctimas, de vidas rotas, de la confianza de los consumidores quebrantada. El jurado escuchó atentamente la declaración de culpabilidad. El veredicto fue duro. Todos los implicados en la trama, desde Randall hasta los agentes de aduanas, recibieron condenas reales. La empresa entró en liquidación y se embargaron las cuentas para indemnizar a las víctimas. Mientras Randall era conducido fuera de la sala, intentó llamar la atención de Lorraine, pero ella estaba mirando por la ventana, donde empezaba a llover. Su pasado común había quedado atrás.
Ahora cada uno tenía su propio camino que recorrer. Con el juicio terminado, la vida en la ciudad volvía poco a poco a la normalidad. En la cafetería de la señora Chen, volvían a hablar de las noticias habituales en lugar de los detalles del sonado caso. Ted, el mecánico, volvía a reparar coches y su taller recuperaba poco a poco su reputación. Lorraine recibió una carta de un colegio público de una ciudad vecina. El nuevo director había oído su testimonio en el tribunal y estaba impresionado con la integridad de la joven profesora. Le ofrecía un puesto como profesora de secundaria a partir de septiembre. La señorita Pettigrew lloró cuando Lorraine le anunció el traslado. La anciana se había encariñado con su inquilina, pero el nuevo trabajo exigía una mudanza. 40 minutos en tren era demasiado tiempo para el trayecto diario. Con su primer sueldo, Lorraine alquiló un pequeño piso cerca de la nueva escuela. No era nada especial. 2 habitaciones en una casa antigua con vistas al parque. Pero era su propio espacio, sin normas ni directrices ajenas. Una cena de despedida en el comedor reunió a todos los que la habían apoyado en los momentos difíciles. La señora Chen cocinó sus especialidades, la señorita Pettigrew horneó una tarta de manzana y Ted, el mecánico, trajo una botella de buen vino. Lorraine se adaptó rápidamente a su nueva escuela. Los niños son niños, no les importan los dramas del mundo de los adultos. Disfrutaban con las interesantes clases, inundaban a la profesora de preguntas y le regalaban torpes tarjetas caseras. Los fines de semana iba al casco antiguo a ver a la señorita Pettigrew, a tomar el té con la señora Chen, a charlar con sus antiguos compañeros. Poco a poco, la incomodidad desapareció, los cotilleos y las miradas lascivas se disolvieron. En la biblioteca de la escuela, Lorraine encontró un anuncio de un curso de actualización. Nuevos métodos de enseñanza, enfoques modernos del aprendizaje. Se apuntó sin dudarlo. Era hora de seguir adelante. Un día conoció al señor Green en una librería. El anciano se alegró de verdad. Le preguntó por el nuevo trabajo y por sus planes de futuro. Hablaron durante horas, recordando el pasado y comentando sus libros favoritos. En la nueva ciudad, nadie conocía su historia. Aquí, solo era una profesora de secundaria que ama su trabajo y sabe encontrar un lenguaje común con los niños. El pasado quedaba atrás como un libro leído. De sus cosas viejas, Lorraine solo conservaba una foto de su primera clase. El resto lo regaló, lo tiró, lo dejó en una vida pasada. El nuevo piso se fue llenando de cosas nuevas, libros, cuadros, cositas acogedoras. En el consejo escolar la nombraron comisaria del grupo de teatro. Los niños emprendieron con entusiasmo la producción del cuento de hadas. Ensayos, vestuario, decorados, el ajetreo habitual que llena la vida de sentido. En primavera, el director le ofreció dar clases extra a los alumnos que se estaban quedando rezagados. Significaba un aumento de sueldo y nuevas oportunidades profesionales. Lorraine aceptó. Trabajar con niños siempre le había dado alegría. A principios de verano, recibió una carta de Ted, el mecánico. Su hermano había empezado a andar tras una larga rehabilitación. La indemnización de la empresa de Randall ayudó a pagar el costoso tratamiento. Las pequeñas victorias se sumaban a los grandes cambios. El último día del curso, los niños le prepararon una sorpresa. Decoraron el aula con dibujos y manualidades y prepararon un pequeño concierto. Los padres le agradecieron su paciencia y la atención que prestaba a sus hijos. Lorraine se asomó a la ventana de su aula y observó cómo se marchaban los alumnos. Se acercaba el verano, un nuevo curso escolar, nuevos planes y esperanzas. La vida seguía, y había mucha más luz que las sombras del pasado.